La noche antes de Halloween en Midland, Michigan, una joven madre desapareció de su casa sin dejar rastro. Su auto seguía afuera, sus llaves estaban donde las dejó y su hijo de 3 años también desapareció, dejado al cuidado de alguien en quien nunca se debió confiar. Un caso de persona desaparecida pronto reveló oscuros secretos tras la fe, la autoridad y una sonrisa amigable. Hoy conoceremos la escalofriante historia real de Rebecca Gay, un caso que muestra que los monstruos se esconden a simple vista. Midland, Michigan, era el hogar de Rebecca Jane Gay. Ella tenía 3 hermanos y desde joven era muy cariñosa y hermosa. A Rebecca le gustaban los animales, por eso se unió al equipo ecuestre de Bullock Creek High School. Ella estaba en su elemento cuando montaba caballos, era una natural, y Rebecca no parecía tener ni una pizca de maldad en su cuerpo. Cuando no montaba a caballo, ayudaba en recaudaciones de fondos escolares y vecinales. Rebecca era una chica dulce, amable y decidida que buscaba mejorar el mundo. Rebecca quería trabajar en la industria de la belleza, por eso estudió cosmetología en la Escuela de Cosmetología Incession. Todo iba según lo planeado en su vida, hasta que Rebecca recibió una noticia impactante. Ella tuvo una relación con un hombre desconocido y quedó embarazada. Para poner las cosas en perspectiva, Rebecca tenía 21 años cuando dio a luz a su bebé, un niño al que llamó Conway. Esto fue en 2009, y aunque inesperado, Rebecca estaba lista para afrontarlo. Rebecca se enamoró de su hijo, y ser madre le resultó natural. Era joven, pero tenía el apoyo de su familia. Conway fue criado por Rebecca y su papá, aunque ellos terminaron su relación. Hacían que todo funcionara lo mejor posible, pese a vivir vidas separadas. Rebecca era una cristiana devota, rezaba antes de dormir, iba a la iglesia siempre que podía y seguía su fe. Había cometido errores, pero se esforzaba por reconectar con Dios, especialmente ahora que tenía un bebé que dependía de ella. Rebecca y Conway eran madre e hijo y también mejores amigos. Ambos adoraban Halloween. Y Rebecca hacía todo lo posible para proveer para Conway, quien básicamente era todo su mundo. Durante ese tiempo, Rebecca trabajaba como estilista en un salón de belleza local. Además, consiguió trabajo en Goodwill en Mount Pleasant y la ascendieron a gerente. Tuvo que dejar su trabajo como estilista, pero Rebecca no estaba triste por eso. Ya había ganado suficiente dinero para conseguir un lugar para ella misma. Y era una casa rodante en el parque de casas rodantes Broomfield Valley, y estaba a unas 10 millas más o menos de su trabajo en Mount Pleasant. Era una vida humilde, justo lo que Rebecca deseaba, un lugar seguro para su familia. En medio de todo esto, Rebecca también encontró a alguien especial, y era un hombre llamado Aaron. Aaron, según todos, era una gran persona que recibió a Rebecca y Conway con gusto. Así que Rebecca estaba viviendo la vida, tenía su propio lugar y su pequeña y preciosa familia. Tenía un novio increíble que amaba tanto a ella como a su hijo, y un trabajo donde todos la adoraban. Y para mejorar, Halloween se acercaba y Rebecca estaba tan emocionada como un niño por los dulces. Para Rebecca, la vida no podía ser mejor. Prácticamente estaba viviendo su sueño, pero como todos sabemos, los sueños pueden convertirse rápidamente en pesadillas. Rebecca y su familia recordaban todos sus preciados Halloween de sus vidas porque eran divertidos y entretenidos, y la mejor parte incluía muchos dulces. En 2012 Halloween se volvió un recuerdo doloroso para la familia Gay, ya que marcó la pérdida permanente de Rebecca. El 30 de octubre de 2012, Rebecca estaba en modo espeluznante y decoró su casa con adornos de Halloween. Y Conway, idéntico a Rebecca, saltaba emocionado por su actividad favorita, pedir dulces en Halloween. Así que el plan para el día siguiente, 31 de octubre, era más o menos así. Rebecca tenía que trabajar en la mañana. Después del trabajo, iría a casa, pondría a Conway su disfraz de Halloween y lo dejaría con su papá para pedir dulces. Después pensaba relajarse en casa, tal vez viendo películas de terror, pero trágicamente, Rebecca ni siquiera fue a trabajar el 31 de octubre.
Ahora, algo que debes saber de Rebecca es que era una gerente dedicada y puntual. No daría buena impresión si llegaba tarde. Así que fue muy extraño para los trabajadores de Goodwill no ver a Rebecca en el trabajo. Ella no les había dicho nada sobre tomarse un día libre o tener una emergencia. La ausencia de Rebecca molestó tanto a sus compañeros que contactaron a Aaron y algunos fueron a su casa en Bromfield Valley. Estaban preocupados de que Rebecca necesitara ayuda y no pudiera comunicarse. Cuando el grupo llegó a la casa rodante, tenían aún más preguntas. El auto de Rebecca seguía afuera, no había salido, pero todo estaba muy silencioso. Sus compañeros creyeron que Rebecca estaba muy enferma y necesitaba atención médica urgente, pero al entrar a la casa encontraron más sorpresas. Las pertenencias de Rebecca, como su bolso, llaves y cartera, seguían en la mesa junto a la puerta, pero no había rastro de ella ni de Conway. ¿A dónde pudieron ir sin auto ni pertenencias? Todos pensaron que quizá Rebecca fue a la casa del papá de Conway para dejarlo, pero ¿cómo? Su auto seguía ahí, pero había muchas preguntas sin respuesta. La familia Gay reportó a la policía la desaparición de 24 años y su hijo Conway, de 3. La policía no buscó a Rebecca de inmediato, prefirieron esperar a ver si aparecía. Tras 20 horas, la policía tomó más en serio la desaparición de Rebecca. Entretanto, alguien halló a Conway. Por suerte, él estaba ileso y en casa de su papá, pero ¿cómo llegó ahí? Un hombre llamado Juan llevó a Conway a la casa de su papá en Halloween. Quizá te preguntes, ¿quién es Juan? Él no era un extraño para Rebecca ni su familia, era su futuro padrastro. Juan Blanco estaba comprometido con la mamá de Rebecca, Sally Gay. Los padres de Rebecca estaban divorciados desde hacía tiempo y Sally inició una relación con Juan Blanco, un predicador muy respetado. Juan en realidad era muy cercano a Rebecca y a Conway también. Cuidaba a Conway varias veces y de hecho era el encargado de llevar a Conway en auto, en Halloween. Él debía llevar a Conway disfrazado a la casa de su papá para pedir dulces, así que todos se aliviaron al saber que Conway ya había aparecido ileso. Aún no había señales de Rebecca. ¿A dónde pudo ir? Rebecca no dejaría todo ni abandonaría a su hijo. Ella lo amaba más que a nada, no lo abandonaría así. Así que la policía tenía mucho en qué trabajar, pero apenas estaban comenzando. La policía habló con vecinos, transeúntes y allegados a Rebecca. Buscaban información para hallar respuestas y encontrarla a tiempo, pero no hubo suerte. Hablaron con Juan, pero tampoco ayudó. Se creía que él fue el último en ver a Rebecca en su casa, aunque no era realmente sospechoso. La policía solo quería sacar cualquier detalle o cosa extraña que Juan pudiera haber visto mientras estaba en la casa de Rebecca, pero según Juan, en realidad no vio a Rebecca cuando fue a recoger a Conway. Este detalle no se ha explicado públicamente. ¿Significa que Conway estaba solo o solo que Juan no lo vio? Quizá le habló desde otra habitación, no lo sabemos. De cualquier forma, la policía interrogó al novio de Rebecca, Aaron, y al exnovio y padre de Conway, pero ambos fueron descartados como sospechosos. Nada indicaba que Aaron o el papá de Conway tuvieran algo que ver con la desaparición de Rebecca. Juan, quien era predicador, como mencioné hace unos minutos, rezó por la seguridad de Rebecca y su regreso sin incidentes, junto con los 14 miembros de la congregación de su iglesia. Sally sentía preocupación y ansiedad por su hija, ya que había pasado mucho desde que Rebecca se fue. Incluso si solo estaba ocupado o desahogándose tras conocer a una madre soltera, ya habría regresado a salvo para ahora. Y puedes imaginarte cómo debía sentirse Conway, de 3 años. Está en una edad en la que necesita a su mamá todo el tiempo y ella no está por ningún lado. Ni siquiera puedo imaginar lo que debía estar pensando su pequeña mente. Pero la esperanza era poca y las probabilidades no se veían bien. La policía seguía interrogando a cada persona que conocía y estaba familiarizada con Rebecca, pero simplemente no podían quitarse de encima una sensación muy extraña. Sabían que el culpable estaba en la comunidad y sentían su presencia. No parecía que un extraño hubiera secuestrado a Rebecca. Así que digamos que sus sospechas aumentaron aún más cuando alguien empezó a cambiar su versión de los hechos. ¿Puedes adivinar quién fue?
fue el predicador de la iglesia, el de hacer el bien y rechazar el mal, Juan Blanco. La policía sospechó porque él no mantenía su historia. La primera vez que le preguntaron sobre Rebeca y si la había visto, no fue consistente. Juan aseguró que no vio a Rebeca al recoger a Conway. Ahora decía que sí vio a Rebeca en casa, pero no sabía qué pasó después porque se fue con Conway, y eso fue todo. Luego la policía revisó el auto de Rebeca. El asiento del conductor estaba muy echado hacia atrás, demasiado para alguien tan pequeña como Rebeca. El asiento parecía estar acomodado para que alguien de la estatura de Juan cupiera cómodamente. ¿Era una coincidencia o algo más? Eso solo era el inicio, ya que la policía investigó más la vida de Juan antes de mudarse a Midland, Michigan. Y no era bonito, más bien oscuro y retorcido. El predicador, que aparentaba ser impecable y predicaba sobre la luz, en realidad era lo contrario. Ocultaba algo muy oscuro y profano de quienes vivían con él, y pronto todo saldría a la luz. Se desconoce mucho de la infancia de Juan, pero mostraba un lado oscuro cuando perdía el control de sus impulsos. Sentía aversión por las mujeres y una obsesión con personas fallecidas. Es algo bastante interesante para que cualquiera se sienta fascinado, pero que un predicador lo esté, eso sí es un poco extraño. Pronto se supo que Juan, a sus 20 y tantos años, fue arrestado por intentar asesinar a Teresa, una chica de 17 años. Él llevó a Teresa al sótano y la agredió mientras hacía comentarios despectivos sobre las mujeres. Por suerte, Teresa sobrevivió al ataque y fue a la policía, donde arrestaron a Juan. Solo estuvo 2 años en prisión antes de salir en 1983 por intento de asesinato, pero empeora. Teresa estaba traumatizada y lo último que necesitaba era que su atacante regresara, pero eso ocurrió. Un día, Teresa estaba en una tienda cuando alguien la llamó por su nombre desde atrás. Se volteó y quedó frente a Juan Blanco, la última persona que quería ver. Él le sonreía a Teresa y no puedo imaginar el horror que sintió. Afortunadamente, no ocurrió nada más que este encuentro inquietante. Juan parecía estar en un viaje de poder, recordándole a Teresa que podía aparecer en cualquier momento. Pero, afortunadamente, esto nunca volvió a suceder y simplemente la dejó en paz. Después de esto, Juan vivió su vida normalmente, enterró su pasado, se casó e incluso tuvo hijos. Pero pronto, sus impulsos regresaron y buscó otra víctima. Vicky Sue, de 26 años. Ella trabajaba con Juan y ambos tenían una aventura, aunque Juan estaba casado y esperaba su tercer hijo. En julio de 1994, Vicky desapareció y semanas después hallaron sus restos en una zona remota de Comstock, Michigan. Todos sospecharon de Juan, porque la última vez que vieron a Vicky fue el 11 de julio a las 3 a.m. subiéndose a su camioneta. Él fue la última persona en verla viva, lo que no ayudó a disipar las sospechas policiales. Juan fue difícil en el interrogatorio. No cooperó, ni aceptó la prueba del polígrafo, ni ayudar en la investigación. La policía halló ADN en el auto de Juan, pero se consideró evidencia limitada, por lo que el Estado solo pudo ofrecerle un acuerdo de culpabilidad. Al final, Juan fue declarado culpable y sentenciado a entre 8 y 15 años de prisión por asesinar a Vicky, lo cual es una locura, pero él no había terminado. Durante su encarcelamiento por el asesinato de Vicky, él le confesó algo realmente perturbador a un psicólogo de la prisión. Mira, Juan admitió que disfrutaba quitarle la vida a las mujeres. Eso por sí solo ya es bastante corrupto, pero continuó diciendo que idealizaba a estas mujeres después de que perdían la vida. Esto sorprendió al psicólogo, pero al parecer nunca se informó a la policía. Supongo que esta información no se reportó por alguna ley de confidencialidad, aunque no estoy seguro. Esto fue a finales de los 90 o principios de los 2000, así que esas leyes tardaron años en entrar en vigor. Pero tu suposición es tan válida como la mía. Tras todo, el secreto de John quedó a salvo con su psicólogo y en 2007 fue liberado tras cumplir solo 12 años por quitarle la vida a Vicky. Tras salir libre, John se mudó a Midland, Michigan, específicamente al condado de Isabela, donde nadie sabía de su pasado criminal. Era como si hubiera renacido.
Hablando de eso, John decidió que tras su liberación dedicaría su vida a Dios. Ahora, esto es, por todas las razones obvias, una revelación increíble a la que llegar, pero las cosas no serían tan simples. Mira, John dirigía la iglesia de la Comunidad de Cristo en Mount Pleasant y compró un remolque en el parque Bromfield Valley. Si ese nombre del parque te suena familiar, es porque es la misma comunidad en la que vivía Rebecca. Una extraña serie de eventos llevó a John a salir con la mamá de Rebecca, Sally, y comprometerse en 2012, poco antes de la desaparición de Rebecca. Desde entonces, la familia de Sally veía a John como figura paterna, incluso Rebecca. Rebecca y John se llevaban bien. Como mencioné, él ayudaba a Rebecca cuidando a Conway y transportándolo de la casa de su papá. Para Rebecca, finalmente estaba feliz de tener algún tipo de figura paterna estable en su vida, aunque ya tenía más de 20 años. Ella solo estaba feliz de ver a su mamá y a su familia bien, como una familia otra vez. Durante todo este tiempo, el oscuro secreto de Juan seguía guardado en el archivador de su ex psicólogo. Si regresamos a la época del caso, en Halloween de 2012, la policía estaba pisándole los talones a Juan. Si recuerdas, ahora lo habían atrapado cambiando su historia sobre la última vez que vio a Rebecca. Recuerda que primero afirmó que no vio a Rebecca esa mañana, pero ahora decía que sí la vio. Tras investigar, la policía descubrió detalles escalofriantes del pasado de Juan, como cargos de asesinato y acoso a su primera víctima. Considerando todo esto, ahora están seguros de que Juan estuvo detrás de la desaparición de Rebecca. Los investigadores astutamente buscaron que Juan confesara dónde estaba Rebecca, conscientes de su historial. Lo que la policía temía empezaba a ocurrir. Las probabilidades de hallar a Rebecca con vida eran mínimas. Sabían que si estuvo sola con Juan antes de desaparecer, el resultado sería negativo. La policía creía que Juan le había hecho algo terrible a Rebecca y que ella ya no vivía. Eso es devastador de afrontar. Así que, en la sala de interrogatorios, aunque no lo creas, Juan cayó justo en la trampa de los investigadores. No fue necesario presionarlo mucho. Juan confesó haber asesinado a Rebecca Gay. Ahora, quiero empezar diciendo que esta es la versión de los hechos de Juan, y él no es precisamente alguien a quien llamarías un ejemplo de honestidad. Así que realmente es difícil saber qué pasó esa noche fatídica. Las únicas personas que realmente saben lo que ocurrió son Rebecca, que actualmente está desaparecida, y Juan, que es un mentiroso experimentado, y lo menos confiable que hay. Así que, según lo que Juan les dijo a los investigadores. Esto es lo que pasó la noche fatídica del 30 de octubre, solo unas horas antes del día festivo favorito de Rebecca. Durante la tarde del 30 de octubre, mientras todos los demás probablemente estaban haciendo maratones de películas de Halloween, Juan estaba bebiendo en exceso y viendo contenido adulto profundamente perturbador que coincidía con sus retorcidos impulsos. Después de acabar su cerveza, sintió el impulso de actuar según sus fantasías oscuras y eligió a Rebecca como su víctima perfecta. Ella estaba sola en casa, él tenía toda su confianza y ella lo admiraba. Entró al remolque de Rebecca por la noche y la dejó inconsciente con un objeto pesado. Ten en cuenta que Conway está literalmente dormido en el mismo remolque, a solo unos cuantos metros de distancia, pero no le importa en lo absoluto. Juan entonces le quitó la vida a Rebecca. Juan afirmó que no recordaba si le hizo algo después de eso o no. ¿Pero realmente crees que Juan se cavaría su propia tumba revelando los detalles más perturbadores y violentos del crimen? Si revisas su historial, personalmente no lo creo. Así que lo que realmente le pasó a Rebecca, el mundo nunca lo sabrá, pero tal vez eso sea lo mejor. Cuando terminó, eliminó todas las pruebas y el cuerpo, dejándolos en una zanja poco profunda, a 1 milla de su casa en un área boscosa. Luego, Juan regresó al remolque de Rebecca y pasó la noche ahí, con Conway aún durmiendo plácidamente en su habitación. Conway no sabía que su mamá luchaba por su vida cerca, mientras el agresor seguía en el remolque. A la mañana siguiente, Juan despertó a Conway y lo ayudó a ponerse su disfraz de Halloween. Las mismas manos que mataron a su madre hace unas horas lo llevaron a la casa de su papá como si nada. Es desconcertante. Tras la alarmante confesión del asesino, la policía envió un equipo al lugar. Juan confesó deshacerse del cuerpo de Rebecca, quien fue hallada pronto.
Rebecca Gay fue asesinada por alguien cercano, como un padre, pero en realidad era un lobo disfrazado de oveja. Juan Blanco, de 55 años, fue arrestado y acusado de asesinar a Rebecca Gay. Cuando todos, incluso Sally, supieron que arrestaron a un predicador por asesinato, no lo podían creer. No podían creer que permitieran a alguien tan depravado liderar su iglesia y aún así lo respetaran. Sally estaba horrorizada de que su prometido, más cercano que la familia, fuera quien llevó a su hija a un final prematuro. Los traicionó de la peor manera. Aunque Juan fue acusado de asesinato en primer grado, llegó a un acuerdo con la fiscalía. No sé cómo lo logró. Pero al final se declaró culpable de asesinato en segundo grado y enfrentaba una condena de 29 a 60 años de prisión. No es nada comparado con el daño a la familia Gay. Al final estuvieron de acuerdo. Esto era mejor que enfrentar el dolor de un juicio y revivir los horrores de los últimos momentos de Rebecca. John fue condenado a hasta 85 años de prisión por el asesinato de Rebecca Gay. John se mostró estoico al recibir la sentencia, mientras que la sala, llena de seres queridos de Rebecca, no pudo contenerse. Estaban destrozados e inconsolables por las acciones de un hombre que recibieron como familia, pero la sentencia fue un rayo de esperanza. Porque la fiscalía y el público creían que John probablemente nunca saldría de prisión por su edad. Todos estaban aliviados y satisfechos de que John pasaría sus últimos días en prisión, viviendo cada día pensando en lo que hizo. Pero tristemente, esta satisfacción también le fue arrebatada a la familia Gay. El 8 de agosto de 2013, menos de 5 meses tras iniciar su condena de 85 años, John White fue hallado inconsciente en su celda. Él tomó el camino fácil, arrebatando a la familia de Rebecca su última satisfacción y sentido de justicia y paz. Cuando la familia de Rebecca se enteró de esta noticia, quedaron devastados, pero al igual que Rebecca, quien era tan positiva y desinteresada, ellos solo sintieron alivio de que John ya no pudiera lastimar a nadie nunca más. El caso de Rebecca fue trágico. Solo quería un Halloween divertido y tranquilo con su familia y su hijo Conway. Su vida terminó trágicamente durante su festividad favorita. Nunca falla que cuando publico casos como este, la gente siempre quiere señalar a la iglesia como el problema. ¿Cómo es que las personas terminan con esa mentalidad? Todavía no lo entiendo. Porque la iglesia nunca es el problema, de hecho es la solución. Noticia de última hora: la iglesia no es un lugar para santos, es un lugar para pecadores. Todos somos pecadores de alguna manera, todos cometemos errores, todos tomamos malas decisiones. Debemos aprender de esos errores, arrepentirnos y usar sus consecuencias como base para ser mejores personas. Cristo vino a salvar a los pecadores, no a los justos. Lucas 5:32. Él compartía comidas tanto con santos y líderes de la iglesia como con recaudadores de impuestos, marginados y personas consideradas impuras o criminales. Su propósito era buscar y salvar a los perdidos, no a los encontrados. El punto es que las iglesias están llenas de pecadores, como debe ser, pero esos pecadores se supone que deben estar mejorando, cambiando sus vidas y volviéndolas hacia Dios. Juan no era como los demás, era un monstruo de principio a fin, manipulado por fuerzas ajenas a la familia de Dios. Este hombre no fue a una iglesia a guiar, sino a infiltrarse y traicionar el evangelio. Y sé sin ninguna duda que, aunque ya no esté en prisión, ciertamente está recibiendo la justicia que se merece. Gracias por escuchar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quiero dar un agradecimiento especial a algunos miembros del canal, incluyendo a la mamá de Michelle Austin, Yvette Montalvo, Nancy León, Presley Hill y Carrier Bag. He mencionado que quizá ya no pueda nombrar a los miembros del canal, ya que YouTube realiza cambios que impiden ver sus nombres reales. Terminaré la lista de miembros que tengo y los mencionaré hasta acabarla. Espero que para entonces encuentre otra forma de mencionarlos. Si tienen ideas, avísenme. Tal vez solo intente destrozar sus nombres de usuario cada semana en lugar de decir sus nombres reales. No lo sé, solo avísenme si tienen alguna idea de cosas que les gustaría ver. Agradezco individualmente a los miembros del canal porque los valoro mucho. Si quieren unirse al canal, también pueden hacerlo.
Podrán ver nuevos videos antes que el público. Además, es una gran forma de apoyar el canal. Realmente aprecio a todos ustedes que han decidido hacerlo. Si quieren unirse, pueden hacer clic en ese gran botón de unirse debajo del video o encontrar el enlace en la descripción. No olviden que ya hay camisetas de True Crime Stories disponibles en el enlace de la descripción. Pero como siempre, si les gustó este video, chequen este otro caso interesante que cubrí y no olviden suscribirse. Es totalmente gratis y solo los mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Mi nombre es Ty Knots. Nos vemos en el próximo video.